Conversatorio sobre el libro Pagan los pobres. Hoy tenemos el gusto de compartir con los autores de este magnífico libro, los profesores Sebastián Landoni y Luciano Villegas, a quienes damos la bienvenida. Buenas tardes entonces. Lucho, ¿cómo anda eso? Bien, buenas Eh, tardes, Sebastián. ¿Cómo estás? Qué bueno, todo bien, todo bien. ¿Qué decís de Pagan los pobres? Presentate, dale. Bueno, es un librazo. Pagan los pobres es un libro escrito por dos profesores argentinos que básicamente trabajan juntos en una universidad y que mientras charlan, dialogan, planifican clases, programas, cursos, carreras, también hablan de cuestiones de coyuntura. Y en esos diálogos se reiteraba un análisis de las políticas públicas que se aplican no solo en Argentina, porque somos autores argentinos, sino que se aplican en toda Latinoamérica y en el mundo, y el análisis que hacíamos de esas políticas públicas y sus resultados parecían converger siempre a un mismo lugar, parecían converger que más allá de las intenciones que esas políticas públicas tenían, los resultados eran básicamente inevitables en relación al cumplimiento de leyes económicas básicas. Entonces, tratar de contradecir leyes económicas básicas, tratar de que las políticas públicas logren sus objetivos en base a intenciones y no a análisis científico, chocaban inevitablemente contra las leyes económicas, con, paradójicamente, un resultado reiterado, que era que las consecuencias de esas malas elecciones, de esas malas políticas, de esa falta de análisis económico a la hora de llevar adelante una política o de plantear que el objetivo, el resultado de una política podía basarse o planificarse en función de la intención o no de los políticos que la llevan adelante, tenía como consecuencia o tenía como resultado que siempre los más pobres, siempre los más perjudicados, siempre los más de clases más bajas, eran quienes terminaban pagando las consecuencias de esta falta de planificación, de esta falta de análisis, de esta falta de planificación a largo plazo, sobre todo, de las políticas públicas que se aplicaban en Latinoamérica y en el resto del mundo. Entonces, por eso el título del libro Pagan los pobres, que es un poco coloquial, ¿no? Básicamente lo que está tratando de explicar es que los errores de políticas públicas suelen ser pagados, suelen tener consecuencias en las clases más bajas, en los más pobres. Bueno, mi nombre es Luciano Villegas, yo soy economista, soy profesor de economía, tengo un título de magíster en Administración de Activos Financieros y, bueno, me desempeñé en el sector privado durante mucho tiempo, en sociedades de bolsa, y de un tiempo largo a esta parte me estoy especializando mucho más en la cuestión académica, me gusta mucho más a esta altura de mi vida dar clases y tener contacto con los jóvenes, más allá de que somos, como siempre decimos con Sebastián, eternos estudiantes. Y este libro es un libro de dos personas que están estudiando políticas y que obviamente cada tema está abierto a seguir charlando, a seguir discutiendo, a seguir debatiendo y a seguir proponiendo soluciones. Porque, y con esto voy cerrando esta primera parte, nuestra intención es seguir dialogando al punto que cada capítulo tiene una propuesta. Cada capítulo no es solamente una descripción, no es solamente un análisis económico, sino que también es una propuesta. Cada capítulo deja al final una idea, una propuesta, cómo solucionar ese problema, qué se podría haber hecho, qué se debería haber hecho, o a lo mejor qué no se debería haber hecho en muchos casos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lucho. Eh, Mi nombre es Sebastián Landoni, como pueden ver, y bueno, también soy estudiante, ¿sí? Porque me divierte, porque es lo que me hace pasar el tiempo de un modo no solamente productivo, eso lo dirán los demás, la verdad que yo la paso bien. Y me interesa también que eh, aquellos fenómenos que voy comprendiendo, los demás me ayuden a comprenderlo, ¿no? La verdad que no me interesa enseñarle nada a nadie, no me creo capaz de enseñarle nada a nadie, pero sí me parece que puedo dialogar. Y este libro tiene ese espíritu, el espíritu del diálogo.
De hecho, nació así, nació en un bar eh, con Luciano, pensando cómo perfeccionar el programa de un curso de economía que venimos dictando desde hace quizá 10 años, Lucho. Mm. eh, y esta recurrencia de que estos temas hay que entenderlos bien, porque si no pagan los pobres, esos temas son los que le dan el índice al libro, ¿no? Eh, que es cierto que tiene un nombre que no es muy técnico, pagan los pobres, pero tiene un subtítulo que sí es técnico, ¿no? Que es consecuencias negativas de políticas públicas con buenas y entre paréntesis malas intenciones. eh, un, un subtítulo quizás que podría ser el título de un texto mucho más académico. Pero hicimos el esfuerzo inmenso de presentar argumentos, no quiero decir la palabra teoría para no espantar a nadie, pero en realidad es un libro de teoría económica, es un libro de relaciones de causa y efecto, como decimos habitualmente en el ámbito científico, eh, pero explicado para que todo el mundo pueda entender. Hicimos un esfuerzo enorme, no solamente nosotros dos, sino también los que nos corrigieron, grandísimos amigos que están ahí en el libro, en los agradecimientos, ¿no? Walter Castro, Ivo Sarjanovic, Pablo Marchetti, que fueron muy generosos en la corrección del texto y en los aportes. Eh, ¿Y qué nos decían? Bueno, esto está muy complicado, hay que bajarle la intensidad, no dejes de explicar el problema, pero explícalo mejor. Y bueno, eh, eh, ese fue el mayor de los trabajos del libro, ¿no? Tratar de escribir para que lo pueda entender una persona que no terminó la universidad ni la escuela secundaria, no sé, para que pueda leerlo y disfrutarlo, ¿no? Que no sea una condena, por Dios, qué bueno sería que nos saquemos esas mochilas de encima y que estudiar sea un proyecto eh, de avance, de progreso, de plenitud, y no una, no una pesada carga como muchas veces suele ser cuando no hay vocación sincera por el aprendizaje. Y entonces, este es un libro que está pensado así, ¿no? Para que todo el mundo pueda entender. Y lo escribimos de ese modo. Eh, Tiene 10 capítulos, ¿sí? Un primer capítulo con unos pocos y contundentes datos, así se llama, para tratar de mostrar que la humanidad ha progresado, que la humanidad en los últimos 200, 300 años ha progresado. Podríamos decir en los últimos 10.000 años después de la agricultura, podríamos decir en los últimos 100.000 años después de no sé qué descubrimiento. Eh, ok, la humanidad ha progresado. Eh, ¿Qué significa que ha progresado? Bueno, en primer lugar, la pobreza ha disminuido. En términos absolutos y relativos, hoy hay menos pobres en términos absolutos que en el año 1800. En términos absolutos, ¿no? En el 1800 habría, no sé, 900 millones de pobres, hoy hay menos, perdón, de pobres extremos, perdón. Tengo que hablar bien, de pobres extremos, ¿no? Lo que en muchos países llamamos indigencia. Eh, Menos de $2.15 es, Lucho, ¿Mm? Sí. eh, por día, menos de $2 con 15 por día. Eh, Ese es el primer dato, ¿no? La pobreza extrema, que era el 90%, o más del 90%. En 1800, hoy es menos del 10%. La pobreza extrema, no la pobreza todavía la de $6.30 es Sí, creo que sí. por día. Bueno, ese es un dato muy alentador, eh, que comunica rápidamente con el último capítulo, que es un capítulo de, ok, ¿qué reglas, qué instituciones, qué legislación, qué principios morales, qué reglas políticas eh, permitieron o promovieron
una cooperación virtuosa entre los habitantes de determinados países que hicieron que la pobreza disminuya tan drásticamente, ¿no? Básicamente, ¿qué hicieron los países avanzados? Los, los países que podríamos denominar ricos para, para salir de ese estado natural de la pobreza y para, no sé, para tener esperanza de vida de 85 años, eh, eh, alfabetismo de 99%, escolaridad de 99%, bueno, regímenes democráticos y tolerantes, ¿no? ¿Cómo han hecho esas sociedades abiertas para alcanzar el respeto, la tolerancia, la inclusión y la diversidad y la igualdad, ¿no? Y la igualdad ante la ley. eh, por ahí ese último capítulo piensa en la tragedia de muchos pueblos donde la mayoría de sus habitantes están pidiendo una dádiva al Estado o una prebenda o un privilegio, ¿no? eh, Difícilmente progresen esas naciones, ¿no? Las naciones que han progresado son aquellas donde sus habitantes se dieron cuenta que tenían que hacerse responsables de sí mismos y hacerlo mejor por sí mismos, sirviendo a los demás, ayudando a que los demás progresen, ¿no? Ese es el mundo de la sociedad abierta, de la cooperación pacífica y voluntaria. Eh, bueno, después de ese capítulo 1 de pocos y contundentes datos que podríamos seguir pensando, ¿no? Cómo la humanidad progresó disminuyendo la tasa de homicidios, aumentando la cantidad de camas de hospital por habitante, etcétera, 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 ¿no? La humanidad ha progresado. Eh, claro, el libro empieza en el capítulo 2 con un conjunto de políticas públicas, que es realmente lo que nos interesa en el libro, ¿no? ¿Qué políticas públicas eh, hay que evitar y qué políticas públicas hay que perseguir, ¿no? No es un libro en contra del Estado, no es un libro anárquico o anarquista, ¿no? Anárquico no es porque está ordenadito, pero eh, anarquista, perdón por expresarme mal. Eh, bueno, y ahí empieza, ¿no? El capítulo S2, después de los pocos y contundentes datos para mostrar el desarrollo de la humanidad en los últimos 200, 300 años, el capítulo 2 se llama Precios máximos legales. Y bueno, ahí nosotros nos preguntamos, ¿no sería bueno que la canasta básica de alimentos y de vivienda y de educación y salud, etcétera, no sé, la canasta básica tenga un precio bajísimo para que todo el mundo pueda acceder y queden recursos para otras cosas, ¿no? Que van más allá de lo básico y que son importantes para el bienestar humano, no sé, el entretenimiento, el turismo. eh, bueno, ¿y qué sucede? Si nosotros obligamos a través del aparato público, ¿no? A través del Estado, el monopolio de la fuerza, obligamos a las empresas y a los comerciantes a cobrar precios bajísimos, los incentivos importan. No solamente importan, importan mucho. ¿Y qué es lo que sucede? Desincentivamos la producción de esos bienes y servicios. Eh, y ustedes dicen, bueno, pero entonces Landón y Villegas estarán defendiendo eh, que se cobren precios exorbitantes para que todo el mundo sea pobre. No, no. Lo que decimos es que si le ponemos un freno al mecanismo de precios, le ponemos un freno al proceso de creación de riqueza, que es el proceso donde los incentivos dicen, mira, esto está muy caro, eh, a ver cómo hacemos para producir más y abaratarlo, ¿no? No somos santos los seres humanos ni demonios. O sea, muchos empresarios que dicen, acá se gana más plata, produzco más de esto y me va a ir mejor. Eh, Algo que decimos en el libro en referencia al capítulo 2 de precios máximos legales y al capítulo 3 de salarios mínimos legales. Cuidado con la estrategia de la impaciencia. Cuidado con esto de apresurarse a obtener resultados que los puede dar el proceso económico y social a partir de un conjunto de incentivos adecuados que surgen de instituciones adecuadas. ¿Qué hacer? Evitar esta política pública. Por ejemplo, precios máximos. Siga usted con salarios mínimos y lo que quiera, Lucho. Gracias, Sebastián.
Retomo un poco el punto de Sebastián en el hecho de que en todos los capítulos nos interesa hacer hincapié de que cada política pública, su instrumentación, por eso el libro no es un libro que plantee la no existencia del Estado, ni mucho menos, sino cómo hacer más eficiente algunas políticas públicas. No es que defendamos todas las políticas públicas, sino que estamos definiendo algunas políticas públicas y la forma de hacerlas más eficientes. Y la forma que nosotros consideramos que se pueden hacer más eficientes algunas políticas públicas es básicamente analizando el impacto que esas políticas públicas tienen sobre la mayor cantidad de actores posibles. No impacientarnos en ver solamente una línea de causalidad, sino tratar de analizar todos aquellos actores que, más allá de que no estén presentes en la escena, como decía aquella famosa metáfora del niño que rompía el vidrio, sino que tratar de analizar todos los actores que están involucrados implícita o explícitamente en la política y, sobre todo, tratar de analizar cuáles son los mecanismos de incentivo que esa política pública dispara en esos diferentes agentes en su comportamiento intertemporal. No nos interesa ver el resultado a corto plazo, sino que más allá de ese primer objetivo que cumpla o no la política pública, ¿qué mecanismo dispara a largo plazo? Entonces, cuando uno piensa en la política de salarios mínimos, establecer salarios mínimos, más allá de que pueda tener la buena intención de decir, bueno, no, pero está bueno que los trabajadores cobren un salario tan bajo porque el mercado va a hacer que... La realidad es que, sin hacer un chivo en la empresa, pero el gerente de Coca-Cola no está pendiente del salario mínimo, no está comprando el diario cada mañana para ver qué decidió el sindicato, si el salario mínimo aumentó o no. Quien está pendiente mañana tras mañana de cuál es el salario mínimo es el albañil, el plomero o fontanero, es el ayudante del albañil, es la persona que tiene los trabajos menos remunerados, o tal vez que requieren menor nivel de productividad. Y entonces cuando la vara sube, porque se establecen salarios más altos, las consecuencias inevitablemente terminan recayendo en aquellas personas más pobres, porque son las que con su productividad probablemente no logren superar esa vara que se establece cada vez más arriba, y son los que lamentablemente se quedan afuera del mercado laboral, o, en todo caso, terminan trabajando en una situación ilegal, terminan trabajando sin sus aportes jubilatorios, sin sus aportes de salud, entonces terminan trabajando en condiciones que no son las mejores. Pero ellos son los que se terminan perjudicando de esa vara que sube. No se perjudican las clases altas, no se perjudican los más capacitados, no se perjudican aquellos que tienen estudios universitarios. Establecer salarios mínimos implica subir la vara y dejar afuera a los marginales, a los que no logran con su productividad superar esa vara que se establece. Entonces, más allá de la... Y además, sube la vara para los que están ni siquiera adentro, los que están afuera. Sube la vara sube una barrera de entrada muy grande. Entonces, y también quiero decir que a los que están adentro, establecer una barrera de salida alta se termina transformando en una barrera de entrada. Establecer barrera de salida alta implícitamente es una barrera de entrada, siempre. Entonces, ese tipo de política, más allá de la buena intención que tenga, termina perjudicando a los menos capacitados, a los que tienen menos expertise, a los jóvenes en el mercado laboral. Bueno, terminan pagando a los pobres. Y otra política que nosotros analizamos es la política de impuestos. La política pública de impuestos, en general, los legisladores, quienes establecen los impuestos, el Congreso, suele ponerle diferentes nombres a los impuestos, creyendo que a partir del título que tenga la normativa, a partir del título que tenga la ley, va a ser quien lo termine pagando, como si una ley podría determinar quién paga un impuesto. Y la realidad, que nosotros tratamos de demostrar en el libro, es que el impuesto depende de otras cuestiones, no depende de lo que diga la ley. El impuesto, o cómo se distribuye, mejor dicho, la carga impositiva, es decir, del total del impuesto, cuánto le corresponde al productor y cuánto al consumidor, o cuánto le corresponde al empleador y cuánto al empleado, no pasa por lo que dice la ley, pasa de cómo, de acuerdo a la elasticidad de esas curvas, cuánto le puede trasladar el productor al consumidor o viceversa.
Eh, entonces a veces acá en Argentina suele estar una determinada tasa que por recibo de sueldo el empleado tiene que aportar y otra determinada tasa que tiene que aportar el empleador. Y la realidad es que no funciona así, no funciona de acuerdo a lo que dice la ley. Si la empresa puede trasladarle al trabajador una parte del impuesto, se lo va a trasladar o viceversa. Entonces, todas esas situaciones siempre se alientan mejor a partir de mercados más competitivos. Siempre se alientan mejor cuando el poder está distribuido entre mayor cantidad de empresarios, de empresas, de empleadores. Entonces, cuando los mercados tienden a ser monopólicos, lo más probable es que el poder de la empresa sea total para trasladar el impuesto al consumidor o para que el empresario le traslade el total de la carga impositiva al empleado. Por eso nuestro, nuestro, nuestro pilar fundamental también que merodea todo el libro es la idea de profundizar la competencia, pero no en el sentido de llevarla a los niveles de el modelo neoclásico o mainstream de competencia perfecta que cumpla esas 4 famosas características, porque sabemos conscientemente de que eso no deja de ser una modelización, pero la idea es tender a esa modelización, tender a ese modelo, que los mercados tiendan a modelos de competencia. Competencia en el sentido, reitero, no tal vez del libro de texto, sino en el sentido de que el nivel de competencia que tenga un mercado aliente conductas competitivas. Más allá de que pueda haber 1 o 1000 empresas, pero tiene que alentar el emprendedurismo, tiene que alentar la libre entrada y salida de empresas, tiene que alentar conductas competitivas. Y a partir de alentar conductas competitivas, cualquier consecuencia que pueda tener una política de precios máximos o de precios mínimos va a ser menor en todo esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no va a hacer falta establecer precios máximos en un mercado competitivo. El mercado competitivo solo va a hacer que los precios bajen, solo va a hacer que los recursos se distribuyan hacia las producciones más eficientes, solo va a hacer que los productos tengan variedad, solo va a hacer que los productos tengan mejor calidad porque los emprendedores se van a encargar de diferenciarse. Bueno, perdón si tal vez me extendí. No se escucha, Sebastián. No, decía que qué bueno escucharte. Y pensaba en la insistencia en los incentivos, ¿no? Que es un tema que recorre todo el texto, eh, no sé, las 200 páginas, 200 y pico de páginas del libro. Eh, en el capítulo, como es el capítulo 5 es la redistribución, ¿no? Sí, tal cual. El capítulo 5 donde estudiamos la redistribución, vuelve a aparecer el tema de los incentivos, ¿no? Como un pilar fundamental para entender por qué esto de, eh, no sé, quitarle recursos a determinado sector de la actividad económica o a las personas con ingresos reales más altos para redistribuirlos hacia aquellos que menos ingresos tienen, ¿por qué eso puede ser un arma de doble filo? ¿No? Porque parece lógico. De hecho, Adam Smith estaba muy enojado y preocupado porque los ricos no pagaban impuestos en la Sí. Gran Bretaña del siglo XVIII, ¿no? Eh, y claramente dice, todo el mundo tiene que pagar impuestos. ¿Qué es esto de que pagan impuestos solamente los campesinos y los artesanos? ¿Cómo no pagan impuestos los nobles, los militares y los sacerdotes? Eh, lo dice con todas las letras, ¿no? La igualdad implica que todos debemos pagar impuestos. Pero esto que se ha leído como un alegato a favor de cierta progresividad impositiva, es cierto, progresividad es de una regresividad espantosa, ¿no? Lo que pasa es que el siglo XX ha dado lugar a una función redistributiva del Estado que en muchos países termina teniendo consecuencias tremendamente nocivas, ¿no? Desincentivando eh, el trabajo productivo e incentivando, bueno, eh, alejarse del sistema formal para no quedar atrapado en la política impositiva. Estoy pensando en personas que se van a la actividad de los mercados negros. Ujú. Por eso
me parece que es un capítulo que delata la presencia de los incentivos en la economía. No puede ser que creamos que esto no tiene efectos, que esto no tiene efectos en aquellos que tienen que pagar los impuestos que se van a redistribuir, desincentivándolos a hacer mayores esfuerzos, eh, y un efecto también negativo en aquellos que reciben el subsidio, ¿no? Desincentivándolos a hacer mayores esfuerzos. Fíjense lo tremendo de esto. Eh, Ahora, ¿quiere decir que estamos en contra de toda redistribución? La verdad que trataría de minimizarla nada más. Eh, no me parece, ahí Ludwig von Mises decía en La acción humana algo sobre los huérfanos y las viudas, ¿no? Típico de un europeo que vivió las guerras, la primera y la segunda. Eh, un austríaco que vivió guerras. No estamos diciendo que el Estado no debe hacer nada y que no debe haber ningún tipo de política redistributiva. Lo que decimos con todas las letras es que esto tiene efectos en los incentivos y, por si fuera poco, tiene efectos reales en el consumo intertemporal, ¿no? Alienta el consumo presente, desalienta el ahorro y la inversión productiva de largo plazo, con un efecto tremendamente negativo que analizamos a lo largo de todo el libro. Si disminuye la inversión, disminuye la productividad, disminuye la demanda de empleo, disminuyen los salarios reales, ¿no? Vamos a tener una economía con precios de bienes y servicios más altos para el consumo y salarios nominales más bajos. O sea, eso es una tragedia para cualquier economía. Por eso, mucho cuidado, ¿no? Con cualquier política pública que desaliente el ahorro y la inversión y el aumento de la productividad y el aumento de los salarios reales. ¿Por qué? Bueno, porque es la forma de salir de la pobreza. Eh, Recuerdo y cuento habitualmente esta anécdota en estas presentaciones y entre colegas y amigos y estudiantes, eh, que cuando empezamos a escribir esto pensamos en cómo hacemos para que un pobre tenga más oportunidades. O sea, ¿por qué un trabajador de Argentina desesperado después de años de subempleo y de pauperización se va a trabajar a España o Estados Unidos o Alemania o Italia? ¿Por qué se va al primer mundo? Bueno, porque hay más oportunidades de empleo. Básicamente, bueno, ¿por qué los migrantes, por qué los emigrantes de todo el mundo eh, emigran hacia países desarrollados y no al revés? Bueno, porque quieren más oportunidades. ¿Qué oportunidades? Básicamente oportunidades de progresar, ¿no? De alcanzar una vida de florecimiento humano, si se quiere, ¿no? Una vida de bienestar y me gusta la palabra progreso. Eh, una palabra que los economistas no usamos mucho porque nos parece como demasiado, ¿no? Pero algo que decimos en el libro, una persona que tiene más oportunidades para elegir su trabajo, su objetivo en la vida, es una persona que no solamente va a hacer algo productivo. Decimos algo que a los economistas por ahí no les guste. Somos economistas. Y yo cuando lo digo me suena un poco raro. Pero qué importante que una persona pueda elegir entre un abanico de oportunidades, aquella que la hace más productiva y le permite calzar sus objetivos vitales con el trabajo. Esto es un trabajo no solamente productivo, también digno, fundamental para eso. El capítulo que sigue, el capítulo 6, competencia, monopolio y regulaciones, está orientado en el mismo sentido. ¿En qué sentido? Más competencia, más oportunidades. Más monopolio, menos oportunidades. Más competencia es, bueno, más presión para que los empresarios hagan esfuerzos por innovar y asignar mejor los recursos, claro que sí. Más presión para que los empresarios aumenten la cantidad ofrecida, bajen los precios y podamos satisfacer más necesidades en el presente y en el futuro, consumir más en el presente
y ahorrar también más en el presente para el futuro. Sí, sí, claro que sí. Pero lo que más nos interesa de competencia y monopolio es que competencia implica abrir posibilidad de empleo y monopolio significa cerrar posibilidad de empleo, ¿no? Cuando usted le otorga el monopolio legal del transporte público de pasajeros de cualquier ciudad de América Latina a cualquier empresa, generalmente amiga de los que están decidiendo eso, ¿no? Lo que, lo que llamamos crony capitalism un poco peyorativamente, ¿no? El capitalismo de amigos. Bueno, cuando usted hace eso, impide que ingresen otros. Esos jugadores que no pueden ingresar son jugadores que necesitan trabajadores. No solamente el empresario pierde, también pierde el trabajador que se queda sin empleo y los proveedores de ese empresario también, proveedores que también generan trabajo. Mire usted la cadena de desaciertos que implica otorgar monopolios legales, ¿no? Esto es cerrar la economía al ingreso de competidores. Algo que es muy relevante del capítulo este de competencia y monopolio es que competencia y monopolio están definidas en términos institucionales. Y no solamente en términos de barreras legales, como decimos ahí, que frenan la competencia potencial, entonces le permiten al monopolista legal eh, adquirir market power y elevar el precio y disminuir la cantidad y disminuir la calidad y la variedad. No solamente eso. O sea, competencia y monopolio tienen un significado en términos de filosofía del derecho esencial. Competencia es igualdad ante la ley. Monopolio es desigualdad ante la ley. Bueno, desigualdad que viene también en los capítulos que siguen y ahora hablas vos, Lucho, inflación y esas cosas. Bueno, en esa misma línea de análisis está el proteccionismo, ¿no? Que al fin y al cabo es vía legal, cómo proteger a algunas empresas, Mm. básicamente de la competencia exterior, ¿no? La competencia extranjera. Proteger a una empresa de la competencia extranjera para desproteger a los consumidores locales, ¿no? Porque los precios de esos productos son mucho más altos, porque obviamente a esos empresarios protegidos les va a convenir mucho más invertir su dinero en lobby que en innovación, en reducción de costos y en productividad. Es mucho más rentable, evidentemente, hacer lobby y gastar dinero en lobby que tratar de mejorar su producto. Y hay una gran cantidad de actores que están siendo perjudicados cuando se establecen ese tipo de políticas proteccionistas para uno, dos, tres empresarios y para los trabajadores de esa empresa y para los proveedores de esa empresa. Pero lo que no estamos viendo es que se van a perjudicar el resto de la población consumiendo un producto más caro, probablemente de menor calidad, pero también hay varios empresarios que no pueden ingresar al sector, hay varios proveedores que no van a proveer a esas empresas que no pudieron ingresar, hay varios trabajadores que no van a trabajar en esas empresas porque no pudieron ingresar, y en algunos casos, incluso mucho más grave, va a haber consumidores que van a dejar de consumir el producto, porque cuando suben de precio probablemente no lo puedan comprar. Pero claro, esos actores están un poco más atomizados, ¿no? Son los habitantes dispersos, son los proveedores que no sabían que podían llegar a proveer a una empresa que no existe, o empresarios que nunca pensaron que no podían entrar a un negocio, o trabajadores que nunca pensaron que no podían llegar a ser empleados por esas empresas. Entonces, todos esos actores que no aparecen en primera escena, que incluso a veces en algunos casos ni ellos saben que pueden haber aparecido, que pueden haber provisto un determinado bien o trabajado en una determinada empresa, o consumidores que están completamente dispersos, pierden ante un grupo de 3, 4 empresarios que están mucho más organizados, que tienen mucho más poder, que pueden invertir plata en lobby para que esos legisladores protejan vía aranceles su industria. Entonces, nosotros estamos completamente en contra de eso, porque no, lo único que hace es hacer mucho más pobre a los ciudadanos, ¿no?
Y también es importante entender que en ese tipo de políticas hay una alteración también de precios relativos, porque a veces nosotros nos quedamos solamente en el hecho de que hay una industria protegida. Sí, sí, pero para comprar ese producto va a haber que entregar más bienes de lo que uno produce, sea trigo, sea maíz, sea soja. Entonces hay un argumento que es el argumento de, bueno, pero hay que proteger a la industria hasta que pueda crecer y después pueda competir. Es un argumento un tanto simple, porque ¿cómo te preparás para competir si no competís? Una cosa muy curiosa. O sea, quienes argumentan a favor del proteccionismo dicen, no, no, hay que proteger a la empresa hasta que pueda competir. Eh, es difícil pensar en un caso de alguien que compita sin competir. O sea, Messi se preparó desde los 5 años para ser campeón del mundo. ¿Y cómo se preparó? Y compitiendo. Hay videos de Messi jugando acá en Rosario con Newell en canchas de tierra donde la pelota picaba como si tuviera un conejo adentro contra chicos de otros barrios. ¿Ustedes creen que Messi hubiese llegado a ser Messi si lo hubiesen esperado hasta los 18 años y recién ahí lo hubiesen puesto la camiseta del Barcelona? Es ridículo ese argumento de que alguien puede esperar para competir y cuando uno se sienta preparado compite. ¿Cómo podría haberse preparado Usain Bolt para ser el hombre más rápido del mundo si no hubiese competido en otras categorías, con otros atletas del mundo, si no se hubiese podido comparar? Increíble pensar que alguien pueda ser competitivo sin competir. Bueno, uno de los argumentos es ese, que una industria puede llegar a ser competitiva sin competir. O algunos dicen, no, bueno, hay que protegerlo del dumping. Bueno, sí, puede ser una estrategia de una empresa extranjera ganar un mercado vendiendo un precio por debajo del costo, pero ¿cuánto podría mantener esa política? ¿Indefinidamente? Bueno, sería beneficio del consumidor. Y si no la puede mantener, ¿por qué las empresas no podrían volver a ingresar ante la subida de precios? Bueno, así hay, bueno, además otro argumento que es irrelevante también decirlo en este tipo de política es que se termina transformando en un arancel espejo. Un arancel espejo, lo que vos cobrás como un arancel para la importación implica menores recursos para los otros y también se termina transformando en un arancel a la exportación tuya, inevitablemente, inexorablemente. Entonces, nosotros alentamos la apertura económica, alentamos los intercambios, porque las sociedades crecen a partir de los intercambios. Las sociedades crecen económicamente y también intelectualmente, crecemos cuando intercambiamos ideas, ¿no? Eso también es importante decirlo. Pero económicamente, las sociedades crecen cuando logran intercambiar. Siempre un intercambio, el principio fundamental del intercambio, es que yo voy a entregar algo que valoro menos para recibir algo que valoro más. Y eso quiere decir que al final del día yo voy a estar mejor, porque tengo ese bien que valoro más. En cuanto a la parte final, me gustaría hablar de inflación y déficit fiscal y después le dejaría el cierre institucional a Sebastián, porque creo que ya deberíamos ir redondeando. Solo decir que la inflación, que bueno, es un fenómeno monetario, yo no negaría que la inflación como un fenómeno monetario, ni mucho menos, pero a mí siempre me gusta un poquito más que la definición de Friedman, me gusta más la definición de Sargent. Aquella famosa definición de Friedman, ¿no? Que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, pero Thomas Sargent le agrega de raíz fiscal. Y eso me parece mucho más relevante o mucho más preciso, el hecho de que la inflación es un problema que se genera a partir de cuentas públicas que no cierran y países que deciden financiar ese déficit vía emisión monetaria. Y esa emisión monetaria se termina transformando en un impuesto encubierto, que no hay ninguna necesidad de legislarlo, por eso también es tan práctico, tan sencillo y tan fácil de recaudar, y a los legisladores les gusta tanto y a los gobiernos les gusta tanto, porque está tan fácil recaudar un impuesto sobre toda la masa monetaria, y esa inflación termina perjudicando, y sobre todo en el sector alimentos, a aquellos que consumen todo su ingreso. Quienes pueden ahorrar, quienes pueden comprar activos externos, quienes pueden comprar acciones, quienes pueden comprar bonos, quienes pueden comprar propiedades, no se ven completamente afectados por la inflación. No quiere decir que no lo afecte, claro que lo afecta. Pero a quienes más afecta, a quienes más perjudica, son aquellos que se consumen todo su ingreso. Y quienes se consumen todo su ingreso, básicamente son los más pobres. Entonces, el déficit fiscal que genera un proceso inflacionario termina perjudicando inexorablemente a los más pobres. Y fíjense o analicen los ratios de pobreza de aquellos países que tienen altos índices de inflación. Los termina perjudicando de una manera
es una fábrica de pobreza. La inflación es una fábrica de pobreza. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lucho. Eh, Dejamos el capítulo final de instituciones, políticas públicas y funciones del Estado, ¿no? Eh, para pensar, bueno, cuáles son las reglas definitivamente eh, que nos harán progresar. No es una respuesta para, para dedicarle solamente las 15, 20 páginas que le dedicamos, pero eh, por lo menos para empezar a pensar, ¿no? Eh, no solamente son importantes un conjunto de reglas formales, me refiero a Constitución Nacional, legislación, también son importantes un conjunto de reglas informales, básicamente asociadas con lo que denominamos el rule of law, el Estado de Derecho. eh, a veces también lo llamamos imperio de la ley, ¿no? Que gobierne una ley igualitaria y no el capricho o la arbitrariedad de ningún déspota o autócrata o tiranuelo. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos la necesidad de un conjunto de reglas formales e informales, informales muy importantes, consuetudinarias, que apoyen esas reglas de Estado de Derecho. Y, y esto, ¿cómo se vincula con las funciones del Estado? Eh, Pensamos que un Estado que cumple con el rule of law, el Estado de Derecho, es un Estado que protege aquello que los economistas clásicos, y en particular Adam Smith, denominaba las 3P de la justicia, ¿no? Eh, Person, Property and Promise. En la traducción voy a perder algún par de P, porque sería la vida, la propiedad legítima que nos ganamos decentemente trabajando, eh, y los contratos, ¿no? La palabra empeñada en acuerdos más formales y menos formales, ¿sí? No necesariamente escritos. Creo que una sociedad con reglas informales robustas podría tener más contratos de palabra y menos contratos eh, escritos plagados de desconfianza con un montón de letra chica. ¿Y, y a qué funciones del Estado concretamente nos estamos refiriendo? Bueno, eh, para las 3P de la justicia, mejor que tengamos un buen sistema de seguridad, eh, para que no nos hagamos daño entre ciudadanos, y en caso de hacernos daño, mejor que tengamos un buen sistema de justicia, ¿no? Para condenar al victimario y resarcir a la víctima. Eh, Eso en primer lugar, ¿no? ¿Negamos la posibilidad de tener un buen sistema educativo? No, por lo menos justamente, ¿no? Para los más jovencitos y los más vulnerables. Eh, Después me preocupa, ¿no? Que le terminemos pagando el doctorado en Alemania a los hijos de los ricos. Eso sí me preocupa, algo que pasa en muchos países, ¿no? Con todo edulcorado, con una ideología y con discursos maravillosos. Sí, 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 pero mucho cuidado, que si le pagas el doctorado en Europa al niño rico, cuidado con lo que estás haciendo ahí en el interior de tu país, ¿no? Eh, por eso nosotros no decimos que no a esas cosas. Y lo mismo con un sistema de salud o algún seguro de salud o alguna política pública relacionada con la salud. Lo importante es estar concentrados en la protección de la vida, la propiedad legítima y los contratos. Eh, lo importante es igualdad ante la ley para que no haya monopolios y la competencia florezca. Lo importante es que las reglas estas sean lo más estables en el tiempo para poder planificar durante periodos más extendidos y dar lugar a proyectos mucho más productivos, ¿no? Los proyectos de más largo plazo, los que aumentan más la productividad y los salarios reales, los que aumentan más la productividad, las oportunidades de empleo y los salarios reales. eh, ¿Y qué políticas públicas evitar? Bueno, todas las que son violatorias de las 3P de la justicia, todas las que violan la competencia y las que hacen a las normas volátiles o erráticas. Eh, Quizás escribimos este libro pensando en las reglas para un mundo mejor, ¿no?
para aquella sociedad abierta a la que hacíamos referencia antes, la sociedad del respeto, de la tolerancia con los tolerantes, no con los intolerantes, para recordar la paradoja de Karl Popper, eh, y bueno, de la inclusión de todos los proyectos decentes de vida, que no pasa nada, que cada uno puede hacer lo que quiere, y de la mayor diversidad. Eh, Creo que eso no solamente es sociedad abierta, sino una aspiración humanitaria a un mundo mejor. Por mi parte, muchas gracias. Agradecemos a los autores del libro Pagan los pobres, los profesores Sebastián Landoni y Luciano Villegas, por este valioso aporte. También agradecemos a cada uno de ustedes que han seguido este interesante conversatorio. Iniciamos el tiempo de preguntas. Hemos llegado al final de esta sesión virtual. Hasta la próxima.